Hola, profesora, buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a poner pantalla completa. ¿Qué tal chicos? Abrigaditos, abrigaditos por el frío. ¿Cierto? A ver. Profesora. Hola chicos, ¿cómo estamos? Creo que ya Buenos días, estamos. profesor. Hola, ¿cómo estamos? ¿Con sueñito? ¿Están con sueñito después de un hermoso fin de semana? Ay, profesor, le cuento. ¿Qué pasó? La costumbre del colegio me hizo que me acostumbrara a algo, que me acostumbre que me levante temprano. Entonces, el domingo yo no sabía que era domingo. Yo pensé que era, no sé, cualquier día de clases. Y te has levantado temprano. Sí, me levanté. Ya iba a mandar mi audio, porque la otra vez ya mandé mi audio, profesor, el domingo. Has perdido la Mi noción del tiempo. amigo, de compañero de clase, Yandel, creo que Ay, me mandó. mijito. ¿Qué mandó audio? Si estamos domingo. Es que el Yo organismo... compro el día. Uy, es domingo. Rayos. Es que el organismo ya se ha acostumbrado, pues, y está muy bien, eso está muy bien. Tu cuerpo ya se acostumbró, está muy bien. O sea, Sí, no me por ello te levanté sientas mal, sino que domingo, también pero tienes que esta vez programar. yo iba revisé vi el y qué raro, no mandaron esto de horario del No hay colegio. enlaces. Bueno, bien chicos, con la experiencia de Jason, que es una grata experiencia que nos ha hecho sonreír un rato, imagínense, Bastante domingo difícil pensó que era día de clase y ya ha mandado su saludo, su asistencia. Bien hijos, como decía, esperando que se encuentren bien de salud, les voy a regalar un servicio. Hay estudiantes que no han aprendido su cámara. Ya me cansé de decirles, chicos, van a venir en enero por si acaso. Segundo, no me apunten el techo, yo quiero verlos a ustedes. Cuando paso la asistencia, tiene que estar la cara de ustedes, no el techo, por favor. Ahora, además de eso, voy a robarles unos segunditos antes de... se terminó de revisar las tareas, por ejemplo, porque ya tenemos que promediar. Hoy día ya empezamos los exámenes mensuales. Y vuelvo a insistir, hay alumnos que no están enviando evidencias, no están enviando tareas. Entonces, lo que vamos a hacer por indicaciones, tenemos asamblea el día de hoy, es que vamos a llamar al papá, y señor, a su hija, por si acaso le falta la tarea número tal, número tal, número tal, para que el papá también monitoree, porque a veces papá, mamá, como que se están descuidando un poquito, ¿ya? Si ustedes no lo quieren hacer bien, entonces hay que decir a papá, mamá que los ayude. Otro más, hay alumnos que están mandando por mandar, mandan, o sea, la respuesta que les caiga. Hay alumnos que siguen mandando en el libro. Ustedes saben que las preguntas del libro, no digo que no sean las que están en la plataforma, pero el enfoque de la pregunta es completamente diferente. A veces te pido otra respuesta. Con respecto al mismo tema, te pido otra respuesta. A veces ahí te dice, marca una alternativa y yo te pido, dame 3 ejemplos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que precisar. Tengo casos de estudiantes que me están mandando respuestas por decir, un ejemplo, 1, gallita de las rocas, 2, tiburón, 3, mandril, 4, serpiente. Pero yo, o sea, yo no sé a qué pregunta responde. Lo correcto es que ustedes me pongan el enunciado de la pregunta para yo precisar a qué pregunta corresponde.
Ya, por favor, tengan cuidado en eso, por favor, porque ya terminamos, ahorita viene segundo bimestre finalizado, ahorita vamos a correr de repente, ni cuenta nos vamos a dar y vamos a terminar el segundo bimestre, y lo que queremos es que ustedes acumulen excelentes notas, que es lo que merecen ustedes y sus familias. Así que tengan mucho cuidado con eso. Yo no les digo del Global Test, porque como eso ya viene con nota, yo simplemente lo imprimo de frente. El Global Test yo lo imprimo de frente, en cambio, las tareas yo las corrijo. Entonces, como yo las corrijo, yo voy leyendo, veo quiénes son, quiénes no son, quiénes mandan y quiénes no, y tengo mi lista de los padres que voy a empezar a llamar porque o están mandando por mandar las tareas o no están mandando absolutamente nada. Así es que yo apelo a que ustedes tengan un poquito más de sensibilidad y sean más responsables con el manejo de sus tareas. Y hijitos, eso es por ese lado. Ahora, con respecto al examen, ustedes saben que hoy día empezamos nuestros exámenes, hoy día tienen examen ustedes de mi curso, ¿no? De 2 a 9 de la noche, pueden entrar en el momento que ustedes deseen. No hay tareas hoy día, no hay Global Test hoy día, solamente concéntrense en su examen mensual. 20, chicos, sáquense 20, ¿correcto? Concéntrense en eso, ya tienen ustedes sus libros para que repasen, tienen por ahí sus videos si desean repasar, un repasito de algo que ustedes ya saben, ¿correcto? Y siempre pidiéndole a Diosito que les acompañe para que tengan la tranquilidad. Algunos se ponen nerviosos y ya marcaron, ustedes saben que solamente hay un intento. Y nada de estar engañando a la mamá, al papá. A veces dicen, no, yo no he podido dar mi examen, el Zoom me votó, dice. Todo porque saben que terminado el examen salió 0-0. Y a la mamá van y le dicen, o al papá, no, yo no he hecho el examen, el Zoom me votó. Y ustedes bien que saben que tienen 0-0. Y a veces el papá todavía o la mamá lo pelea, dice, ¿cómo es posible? El Zoom lo ha votado, de la otra oportunidad. Me dijo, yo no me hago problemas, ¿ah? Yo le hago otro examen, le hago un Zoom, así solito Zoom, face to face, y lo evalúo. De 0-0 subes a 0-4 de repente, igual está desaprobado. Entonces hay que ser honestos, hay que prepararnos, no hay que marcar, mi mamá me dijo que marque esto, no, tienes que contestar de acuerdo a lo que tú sabes. Y hijitos, y muchos éxitos. Suerte es para el mediocre, éxito es para aquel niño que sí estudia, que sí está pendiente de sus actividades, que se da un trabajito de repasar. Repito, no hay tarea y no hay global. Terminas tu clase hoy día, almuerzas, una siestecita de unos minutitos y te pones a repasar. No es a estudiar, porque tú ya estudiaste, solamente vas a repasar nada más, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy yo me estaba acordando temprano, yo decía, uno de estos días me voy a ir con mi nieto al Parque de las Leyendas, porque ahí encuentro una gran cantidad de especies de animales y de plantas, ¿verdad? Sobre todo me gusta más por los animalitos. Y dentro de esos, a veces yo veo con mucha tristeza algunas especies de animalitos que, como se dice, son vulnerables. ¿Qué pasa? Que a veces las mismas personas, los humanos, estamos actuando de manera irresponsable, los estamos cazando en demasía, algunos lo que hacen es el negocio, muchas veces por televisión sale la policía ecológica, a veces captura a traficantes de animales, ¿no? O sea, ¿qué cosas hacen? Generalmente a nuestras selvas donde hay muchísimas especies de algunos ejemplares, capturan y lo que hacen es comercializarlo. A veces los llevan a otros países, otras veces los traen a Lima para venderlos aquí en Lima y lo hacen de una manera muy cruel para que el animalito, o sea, para que las personas no sospechen que en ese paquete hay un animalito de estos, lo que hacen es doparlos. A veces los dopan, los monitos vienen dormiditos, pero están sedados, ¿no? Y a veces la dosis se pasa y los monitos al estar en un sitio cerrado están dormidos y quedan dormidos hasta la eternidad porque entran en asfixia y se mueren. A veces llegan acá 20 monitos muertos. Esos 20 monitos para los vendedores ahora a plata y van a vender a 20 personas, pero a veces llegan muertos porque, los dopan de una manera de repente poco responsable, ¿no? O demasiada sustancia, de repente el animalito no puede respirar y ya pues se muere, ¿no? Entonces, otras veces, yo les comento esto porque ya no lo hago y quiero hacer una catarsis, yo ya no lo hago, pero mucho tiempo yo lo he hecho. Como yo soy maestra de biología, en mis últimos años de carrera, a mí me enseñaron una técnica que es un arte, una técnica llamada taxidermia. Entonces, yo hacía taxidermia, generalmente hecho con todos mis alumnos de todos los colegios donde he estudiado, donde he trabajado. Yo trabajé en la selva un tiempo, y ahí no digo que no había problema, pero había tantas especies que era fácil de repente trabajar. Entonces yo diseco, generalmente siempre diseco un pez, un crustáceo tipo cangrejo, un anfibio, ¿no? Sapo, rana, generalmente sapo, un reptil que podría ser iguanas, más que todo iguanas, así iguanas,
y excepcionalmente hacía serpientes, ¿no? Alguna vez, cuando yo estuve en Lima, también disecaba mamíferos, porque alguna vez mi maestro me enseñó a disecar mamíferos y yo disequé a un cuy, por ejemplo, ¿no? Agarré un cuy, lo decortiqué y lo disequé, quedó bonito. Pero cuando yo empiezo a trabajar aquí en Lima, jovencita, empiezo a trabajar en un colegio particular, le transmito la idea a mis estudiantes para que hagamos el trabajo, era grupal, me acuerdo, y estos chicos salieron así de cruelas, se los cuento para que vean qué tal crueldad, no sé si era inocente o perversa. Iban por la calle, una roca levantaban y perrito que encontraban por ahí, pum, lo soltaban para que el perrito entre en coma y puedan quitarle la piel. Fue la única vez que supe de eso, nunca más en mi vida disequé mamíferos. Así sea cuy, conejo, no, dije, ya no entran los mamíferos, nunca más. He trabajado con las demás especies, pero lo que me di cuenta y después lo fui quitando es que cuando yo trabajaba, por ejemplo, y decía, chicos, vamos a disecar reptil. Estudiábamos las características del reptil, todo, taxidermia de un reptil. Aquí en Lima serpientes no hay, no las puedo encontrar, pero sí se podrían encontrar iguanas, ¿ya? Y las iguanas, los padres las compraban por el centro de Lima y los chicos traían su iguana y disecábamos iguanas. Algunos querían muchas iguanas, se habían encariñado como mascota, pero la mayoría no mucho. Entonces, generalmente disecábamos iguanas. El día de hoy, yo vi en Mayamoca ya no diseco ningún animalito. ¿Por qué? Es más, podría ser cangrejos que hay menos sensibilidad. ¿Por qué? Porque yo poco a poco me fui dando cuenta de que hay un gran comercio de tráfico de animales, capturan esos animalitos de su hábitat, los traen aquí en condiciones muy, muy malas, muy feas, ¿no? Y luego los comercializan, ¿no? Entonces, lo que yo no quiero es que se preste más a eso. También estuve haciendo buen tiempo los sapitos. No era un tráfico de animales como el de los reptiles. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Medicina de San Marcos, en la Avenida Grau, hay criadero de sapos, porque como se hace experimentos de fármacos, ahí la misma universidad tiene criadero de sapos. Entonces yo pedía mis sapitos ahí y con eso trabajaba. Pero ya dejé, o sea, ya no hago taxidermia. Y si algún día vuelvo a hacer, voy a hacer de peces tipo carachama y de crustáceos tipo cangrejo, cangrejo de mar, porque de río son un poquito más chicos. Entonces, esa es una técnica. Pero a lo que yo quería llegar era esto, o sea, cómo cuando las personas, el humano, no es responsable con sus actos. Más me interesa la parte metálica. ¿Qué es lo que pasa? De que empiezan a traficar con los animales, traficar. Y cuando estos animales son retirados de su hábitat en forma masiva, ¿no? O sea, no uno, no dos, sino permanentemente, cada cierto tiempo, lo mismo, en grandes cantidades, lo que va a pasar es que se va a poner en riesgo la existencia de estos animales, ¿no? Se va a disminuir en su cantidad y es muy probable que si nosotros no hacemos algo en ese momento, ese animal o esa planta, en este caso hablemos de un animal, ese animal tiene sentencia de desaparecer, o sea, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el tiempo suficiente de que entre ellos puedan procrearse para que siga existiendo la especie. Pues ustedes saben que una de las formas mediante las cuales nosotros permitimos de que la especie no se extinga es a través de la reproducción. Pero si nosotros estamos que los retiramos de su hábitat, los comercializamos, en su lugar, en su hábitat, no van a haber las especies. Y esta, lamentablemente, va a tener que desaparecer. Entonces, cuando hablamos nosotros de una desaparición, tenemos que marcar diferencias, hijos. Aquí viene parte de nuestra clase. Hay que saber diferenciar lo que es extinción y lo que es animal vulnerable. No es lo mismo. Cuando yo hablo de que un animal o una planta está en periodo de extinción, extinguirse, dice, te voy a exterminar, vas a extinguirse, dice, no, es porque va a desaparecer. Entonces, ¿cuándo yo hablo que va a desaparecer? Cuando hay muy pocos, pues. Cuando hay muy pocos y de repente esos pocos están en un hábitat cautiverio, están en cautiverio, no sé si lo comenté con ustedes la clase pasada, pero ¿qué sucede? Te pongo un ejemplo. Los animalitos que están en el Parque de las Leyendas son animales que están en cautiverio, ¿ya? Y el estar en cautiverio no es nada bueno y a veces ni siquiera saludable para los animales. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero cuando vamos a la zona de los felinos, ustedes ven a un felino feliz, que está echadito, normal. Normalmente vemos a los felinos que hacen esto, van, vienen, van, vienen, van, vienen, van. Camina, 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 como si fueran loquitos. Camina, 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 camina. Eso significa que la salud mental del animal no es buena, tiene algún problema. En otros casos, un ratito. Me asustó porque venía un camión y mi carro está afuera. Entonces, son animales que están, digamos,
en peligro de poder desaparecer. Entonces, hay que diferenciar. Cuando a mí me dicen que quedan pocos ejemplares, o sea, hay pocos por decir, en todo el Como mundo la quedan jirafa, 100, pues. si quedan 100, ese animal, esa especie está definitivamente condenada a desaparecer. O sea, va a desaparecer del mundo y es inevitable, es irreversible. Van a desaparecer como muchas especies ya han desaparecido. En cambio, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? En determinada zona hay unos animalitos así, 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 que están siendo cazados. La gente los está cazando en demasía, ¿no? Entonces, cuando ya uno sabe que esa situación se está presentando, podemos hablar de que es una especie que es vulnerable. O sea, su presencia de repente está siendo afectada por el accionar a veces del hombre, generalmente del hombre, ¿no? Se habla, por ejemplo, que son especies que si bien es cierto, están siendo de una manera irresponsable, digamos, están sacándolas de su hábitat, queda la esperanza, cuando son vulnerables, queda la esperanza de poder salvarlos, o sea, podemos salvarlos. No sé, sacamos una ley, ¿no? El gobierno saca una ley donde dice, está prohibido legalmente cazar tal animal. ¿Eso qué significa? Cuando hay una ley, si es que hay alguien que transgrede esta ley, va preso. Tiene que pagar su multa y va preso. Entonces, las personas se van a controlar, ¿no es cierto? Pero cuando eso ya no es posible, se habla pues de animales que están en extinción. O sea, una cosa es estar vulnerables, eso es vulnerable, cuando todavía hay para salvarlo. Son vulnerables porque todavía podemos salvarlos. Pero cuando a mí me dicen que son especies en vías de extinción, o sea, dice en vías de desaparecer, viene lo inevitable, van a desaparecer los pobres. Ahora, que dice, su existencia está comprometida. O sea, eso es algo muy delicado. Luego me dicen que esta situación de extinción es irreparable, no se puede reparar ya es muy tarde. O sea, primero fueron vulnerables y no se actuó con responsabilidad. Se dejó pasar la vulnerabilidad. Yo sabía que era vulnerable. Venían los cazadores, los cazaban. Venían tales cosas, los extraían de su lugar. O sea, yo sabía eso. O sea, cuando eran vulnerables, no hice nada para salvarlos. Entonces, cuando uno no hace nada, cuando están en condición vulnerable, irremediablemente esas especies que eran vulnerables se van a convertir en especies en periodo de extinción o vulnerables a la extinción. O sea, mejor dicho, que van a desaparecer. Este proceso de desaparición, como se dice, es irreversible. De alguna u otra manera, directa o indirectamente, es un proceso irreversible. Pero lo más importante, ¿saben qué es? ¿A qué apunta todo esto? A que, miren, si este animalito existe, no te olvides de la cadena alimenticia. ¿Qué dice la cadena alimenticia? La cadena alimenticia, voy a tomar la captura, ¿ya? Estoy en primero N. Y Miss, usted nos dijo que si una especie desapareciera, la cadena afectaría. Así es, a eso quiero llegar. ¿Qué es lo que va a pasar, no? ¿Qué pasa? No es de gratis, porque por último diría, ah, pues si se desaparece, desaparece. ¿Sí? Profesora, dicen la gente de que antes de todo también existían algunos animales, otros animales que ahora ya no conocemos, pues. Por supuesto, ahorita les voy a contar de una de ellas. Ya yo conozco a una de ellas que le voy a contar para que lo puedan entender un poquito. A ver, un ratito, un momento. A ver, sino que en este momento yo estoy con una laptop que no es la mía, es de mi hijita. A ver, biología, y no es lo mismo que mi máquina, pues. Biología, primer bloque. No es lo mismo que se parece casi todo. Esta tiene muchas más cosas que la mía. Es más, este es de este año. Ahora pues 3, 4 meses. Es más moderno. Ya, decía. ¿Qué me preguntaste que yo había dicho que? Ah, ya, cadena límite. Escuchen, miren. Ustedes saben que las especies, los seres vivos en la Tierra, tienen una razón de ser, incluyéndonos nosotros, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, existimos, pero para existir tenemos que alimentarnos, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros hablamos de la cadena alimenticia, ¿no? Si hablamos de repente de especies de animales que están en la naturaleza, igualmente, o sea, va a existir lo que nosotros conocemos como cadena alimenticia, que consiste en lo siguiente, en comer y en ser comidos. O sea, una especie come a alguien, pero a esa especie alguien viene y también se lo come. Es así siempre, ¿no? Existe una especie que está aquí, viene alguien, se lo come y él se lo come otro. Y así sucesivamente entramos en un círculo.
un circuito. Ahora, cuando nosotros hablamos de este circuito de cadena alimenticia, hay que entender de que a través de la cadena alimenticia se mantiene la energía de repente en un ciclo dentro de la Tierra. Pero ¿qué pasa cuando uno de nosotros deja de existir por algún motivo? Porque fue vulnerable, se extinguió. Si es que uno de nosotros desaparece por X motivos, va a pasar lo siguiente. Supongamos, acá tengo 3, ¿ya? Voy a poner una cadena de 3. No le voy a poner nombre para que no te confunda. Este sirve de alimento a este y este sirve de alimento a este. O sea, el negrito se lo come al morado y el morado al rojo. Y así es, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si de pronto el moradito desaparece? Vinieron cazadores y los terminaron. ¿Qué va a pasar? Como a él nadie se lo come, ya no va a ser uno, van a haber un montón. Como nadie se lo va a comer, se va a empezar a reproducir, y ellos van a aumentar. Y cuando ellos aumentan, ¿qué sucede? Aumentan, necesitan comer más. El lugar donde vivía les va a quedar chico. Los alimentos que había no les va a alcanzar. Por lo tanto, ellos van a tener problemas muy serios. A eso se le conoce como desequilibrio ecológico. No tienen que comer. ¿Qué van a hacer ellos? Como no tienen que comer, ¿por qué? Porque han aumentado, van a empezar a decir, mi hábitat no hay, entonces me voy a ir a explorar por acá, me voy por aquí. Entonces me voy por aquí, encuentro comida, sí, pero en ese otro lugar habían otros animalitos que se van a sentir afectados, amenazados con su presencia. Y ellos de repente van a correr a otro. Se genera un desequilibrio ecológico bárbaro. Van a morir muchos, etc. Pero también tengo que contar lo siguiente. Al desaparecer ¿no? Al desaparecer y ya no comérselo a él, estos han aumentado, generan un desequilibrio. Ahora, ¿qué pasa con él que se lo comía a él? Él desaparece, ahora él ya no tiene que comer. Entonces, él no tiene alimentos. Entonces, es muy probable que muchos de ellos mueran. Y otros, que son los más aptos, van a salir a buscar a otro lugar. Van a alterar el sistema ecológico de otros hábitats. Van a alterar el ecosistema de otras áreas. ¿Por qué? Porque tienen hambre y van a generar desequilibrio en otro lugar. O sea, se genera todo un desorden a nivel de los ecosistemas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender lo que significa realmente lo que consideramos como extinción y que sean vulnerables. Extinguir significa desaparece, es irreparable, irremediable, va a alterar el equilibrio ecológico de ese hábitat, ¿no? Es así, esa es extinción, se extingue, genera todo eso. En cambio, los vulnerables, ¿no? Las especies que son vulnerables, significa que están en peligro, significa que alguien los está cazando de repente en demasía, alguien no está respetando las normas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Nos dicen que ellos, por ejemplo, son especies que al final todavía podemos salvarlas. O sea, si nosotros nos damos cuenta que eso está pasando, que esta especie es vulnerable, podemos salvarla, por supuesto. Sacamos normas, sacamos reglamentos, sacamos leyes que impidan su caza, o sacamos normativas, o difundimos información acerca de lo que les está pasando y de repente, si es que antes los cazábamos todo el mes, ahora los vamos a cazar solamente 15 días. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces vamos a ver que esos días que no se les caza se van a conservar. Van a existir medidas que van a proteger de repente a los animales que estén en esta condición. Entonces, no te olvides, hay dos condiciones. La que está en peligro de extinción desaparece, ya está desapareciendo con todas las consecuencias, y la otra que son vulnerables. Las vulnerables tienen todavía esperanza. Las vulnerables son aquellas que todavía se pueden salvar, se pueden rescatar. Pero las de extinción ya no. A mediano o intermedio plazo ya no es. Entonces, ese es el tema nuestro del día de hoy. Vamos a identificar, ¿no? en nuestro país, qué animales, por ejemplo, generalmente animales, algunas plantas también, pero más que todo se notan animalitos, qué animales son considerados ya en nuestro país, digamos, en peligro de extinción o vulnerables. Y para que más o menos se den cuenta de lo que comentaban hace un momentito. Ustedes conocen a la llama, la vicuña, el guanaco, la alpaca, ¿correcto? Son animales de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestro continente. ¿Qué pasa? En la antigüedad, hace muchísimos años, cuando en algún momento la Tierra todavía estaba en ese proceso de la glaciación, que la Tierra se había congelado, dícese que existieron unos animalitos llamados hemiauchenias, así se llamaba con H, hemiauchenias. Los hemiauchenias vivían en Norteamérica,
No vivían acá, sino vivían en Norteamérica. Y medían aproximadamente 60 centímetros. Eran chiquitos, 60 centímetros. Eran chicos. Se llamaban hemeuchenes. Entonces ellos, a raíz de la glaciación, empiezan a migrar, salen de su hábitat por necesidad, ¿no? Empiezan a buscar mejores tierras. Entonces dice que estando en Norteamérica, como la tierra todavía estaba congelada, las aguas de los océanos estaban congeladas, dice, un grupo de ellas viajan hacia el sur de América, se vienen por el sur de América, y otro grupo se van cruzando hacia el otro continente, van a ubicarse en la zona de África por ahí. Entonces, dice que esta hemeuchenia, con el tiempo, evoluciona y se adapta al territorio de América del Sur. ¿Y quiénes son los hemeuchenias? Por evolución, el día de hoy son los auquénidos que nosotros conocemos, que son la llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco, ¿correcto? Que son típicos animales de ambientes fríos, de temperaturas bajas. Pero recuerda que una parte de hemeuchenias se fueron para otro continente. ¿Y quiénes son el día de hoy? Son los camélidos, ¿no? Los camellos. Entonces, no te olvides que tanto los camélidos como los auquénidos provienen de la misma rama, que eran los hemeuchenias. Los hemeuchenias migran, repito, América del Sur, auquénidos, y hacia, hacia Asia, lo que vamos a conocer como los camélidos. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un poquito como así, en algunos lugares, por necesidad, ¿no? Los hemeuchenias tuvieron que salir de su hábitat porque era inapropiada la vida por ahí, no era imposible que pudieran seguir, migran, pero en ese proceso de años, y muchos años también ellos van evolucionando, en el camino van evolucionando, se convierten en especies diferentes, ¿no? No se han extinguido, fueron vulnerables, no se han extinguido, felizmente tuvieron un buen fin y existen hasta el día de hoy, ¿correcto? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Muy interesante, Mises, lo que usted dice. Sí, y eso nosotros podemos incluso comprobarlo. Atauge, no te veo, solamente escucho tu ruido, no te estoy viendo. Yandel igual, Cubas igual, Gamboa igual. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a proceder a iniciar nuestro material que tenemos, nuestro material del colegio. A ver, nervioso. Voy a verlo, está por acá. Especies en extinción. Lo podemos ver, ¿verdad? Avíseme, por favor. Sí, Miss. Muy bien, listo. El tema del día de hoy, estamos en el capítulo 5. No se olviden que no hay global y no hay tareas hoy día, solamente la prueba mensual. Especies en peligro de extinción. Ese es el tema que nos toca desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Dice lo siguiente, vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es el marco teórico de nuestro tema? Es importante considerar la situación de la flora. Ya saben ustedes que la flora significa las plantitas y la fauna significa los animalitos silvestres. Cuando a mí me dicen silvestres, se está refiriendo a los animalitos que están tipo salvajes, que están en la naturaleza, ¿correcto? Porque hay algunos que son silvestres y otros son en cautiverio. En cautiverio aquellas que los tienen en un parque, en una jaula, o los tenemos en casa también de repente a veces, ¿correcto? Entonces, flora y fauna silvestre, o sea, está en la naturaleza, no están conviviendo con el hombre, están en la naturaleza, lo que podríamos decir salvajes, ¿no? Es importante considerar la situación de la flora y la fauna silvestre, a fin de determinar su conservación. Este es el objetivo, determinar la conservación y uso sostenible. ¿Qué significa uso sostenible? Uso sostenible significa uso en pocas cantidades para que siempre exista, para que siempre, supongamos, si yo considero de que, a ver, vamos a ver, que a ver, en la naturaleza, que los cocodrilos brindan el mejor cuero para hacer zapatos y carteras, eso se sabe, ¿no? Pero no soy muy responsable. Y por si acaso, digo, chicos, por si acaso aquí en el río Chillón hay una cantidad hay bastantes cocodrilos, les digo, ¿no? Hay bastantes cocodrilos. Todos los chicos de Belén, que somos un montón, aviso a mis alumnos de Beber de Caro, también otro montón, aviso a mis vecinos, aviso a todos mis suscritos en mi canal de YouTube, todos ellos se van a ir al río Chillón. Ah, sí, tengo mi canal en YouTube. Yo les aviso a ellos, y ¿qué va a pasar?
Todos van ahí, todos los belenianos, todos los valderdinos, todos mis vecinos, todos mis suscriptores que están en mi canal, todos nos vamos a Río Chillón y chapamos los cocodrilos porque queremos carteras y zapatos de la piel de cocodrilo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos haciendo que la especie desaparezca. Pero viene por ahí Fernando, me dice, no, profesora, han ido 1 millón de personas, pero nosotros tenemos 2 millones de cocodrilos, o sea, suficiente. Así me dice Fernando. Y de repente lo que dice Fernando es verdad. Suficiente, se han llevado 1 millón, pero me queda otro 1 millón. No importa, dice, ya. Pero ¿qué pasa? Como esas personas, ese 1 millón de personas fueron, ya saben que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada cierto tiempo, cuando se termine lo que tienen, cada cierto tiempo van a volver a regresar. Entonces, ¿qué va a pasar? De lo que eran 2 millones, pasaron a ser solamente 1 millón. Pero como las personas ya saben, van a ir siempre a consumirlos. Entonces, del 1 millón que hay, de repente, cuando lo consumen, bajarán 800. Nacen suscritas nuevamente 900. Vienen otra vez de 900, bajan 200, 700. Dejan de venir, aumenta a 800. Pero vuelven a venir, de 800 bajo a 600. Cuando se van, aumento nuevamente a 700. Pues se dan cuenta que estoy bajando. Vuelven a venir, 500. Se recuperan, 600. Eran 1 millón, ¿ah? Otra vez vuelven a venir, 400, se recuperan a 500. Vuelven a venir 300, se recuperan a 400. Vuelven a venir 200, se recuperan 300. Una vez más, 200, no, 100, se recuperan a 200. Y va a llegar un momento en el cual se han dado cuenta que poco a poco han ido disminuyendo. La gente sigue consumiéndolos, no mucho, sigue consumiendo lo mismo, pero las especies no le dan descanso para que puedan recuperarse. Entonces va a llegar un momento en el cual se convierten ya en vulnerables. Desde el momento que vienen a cazarlos siempre son vulnerables. Y luego van a extinguirse. Eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque siempre están cazándolo y no les dan tiempo de que se recuperen normalmente. O sea, ellos deberían de dejar de cazar hasta que vuelvan a ser el 1 millón que eran. ¿No? Eran 1 millón, regresen a 1 millón. Otra vez vuelven a consumir, por decir hasta 600. Ya. Pero de ahí desaparecen 1 año y otra vez los cocodrilos se recuperan hasta ser 1 millón. Cuando tú haces o tú permites que se recuperen en el número que eran, se supone que está en equilibrio, no se está dañando, a eso se refiere sostenible. Se está sosteniendo la misma cantidad que tiene. Pero si es que viene, como le digo, está en 800, no lo deja recuperarse, ya baja a 600, no deja recuperar, sigue bajando hasta que al final van a desaparecer. Eso no es sostenible, eso no está haciendo bien. Está siendo primero vulnerable y luego va a ser extinción. Pero si nosotros les dejamos que se reproduzcan nuevamente al número que eran, eso sí es responsable, eso es sostenible, ¿correcto? Y eso pasa, yo he dicho un cocodrilo por decir cocodrilo, y lo he dicho aquí en el río Chillón por decir acá cerca, pero imagínense, eso pasa siempre en todos los territorios como los nuestros que tenemos, por ejemplo, en la selva, hacia el norte también hay bastante territorio donde hay especies muy bonitas, muy buenas, muy bellas, algunas porque son paisajísticas, decoran el ambiente, y otras porque de repente nutren, o sea, dan buenos nutrientes o buenos alimentos. Entonces, por decir en el mar es una normativa que al mar no le pueden sacar los peces todos los días, ellos ya saben, pueden sacar todos los días, por poner un ejemplo, 10 días, todos los días, pero el día 11 ya no puede sacarlo. ¿Por qué? El día 12 no puede sacarlo, pero hay pescaditos, sí, pero si el pescado mide, por decir, 60 centímetros, ¿correcto? Si tú vas mañana, pero no, ya dejó sus hijitos, sí pues, pero sus hijitos están bebitos. O sea, si tú vas mañana, vas a sacar algunos grandes, pero vas a sacar bastantes bebitos. Y esos bebitos ya no van a tener el tiempo de poder crecer. Y eso es malo. Y si yo los sigo sacando y sacando porque las redes van a sacar a los más grandes, al final me voy a quedar solamente con bebitos. Y a veces los bebitos no van a subir. Viene un pez más grande, abre la boca, se los traga toditos, desaparecieron. Eso no es sostenible. Entonces, hay que procurar de que esa casa sea sostenible y sobre todo responsable. ¿Correcto? Entonces, seguimos con eso. Y no sé qué horas son. Que dice, falta... 5 minutos. También tenemos tiempo. Tenemos nuestro tiempito. Ahí vamos a ver. Entonces dice, es importante considerar la situación de la flora y la fauna silvestre a fin de determinar su conservación y su uso sostenible. Ya saben ustedes, teniendo en cuenta que entre las principales actividades humanas que generan su extinción,
¿quiénes se encuentran? O sea, ¿de qué manera las personas hacemos que una especie se extinga? Eso es lo que te dice. ¿De qué manera nosotros hacemos que la especie desaparezca de la Tierra? Vamos a ver algunas de ellas. Dice, una de ellas es la caza y la pesca excesiva. Mira lo que dice, ¿ah? No te dice la caza y la pesca. O sea, ¿qué significa? Que la caza y la pesca sí es buena. Es bueno cazar, es bueno pescar, perfecto. Si no, no habría pescado no habría pescado en mi mercado, por ejemplo. El problema es excesiva. O sea, ¿cuándo es excesiva? Cuando tú no dejas que los bebitos crezcan. No le das tiempo a que crezcan. Segundo punto, dice, la destrucción del hábitat. Example, cuando las empresas madereras entran a nuestra selva, ¿qué hacen? Talan los árboles y no se dan cuenta. ¿Y talan los árboles para qué? A veces talan los árboles porque quieren hacer ciudades, quieren echarle cemento a esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Cortan los árboles, en cada árbol hay muchísimas especies. Ya, bueno fuera que corten el árbol y se lleva la madera nada más. No, ¿qué pasa? Cortan el árbol y en vez de árbol ponen cemento. Entonces, las especies que salen de ahí, de ese hábitat, nunca más van a poder regresar. Van a tener que irse a otros hábitats, ya saben, alterando el ecosistema. Otro ítem es la contaminación ambiental, eso ya sabemos también, ¿verdad? Aquellos lugares donde, por ejemplo, en nuestra selva, donde hay minería artesanal, por ejemplo, ¿no? O la minería simplemente, hacen lavados y todo el material lo desechan en los ríos. Y en los ríos, por si acaso, tenemos animales, ¿no? Peces, ¿no? De repente hasta cangrejos u otras especies más. ¿Y qué pasa? Cuando el agua está contaminada, simplemente esas especies van a desaparecer, ¿no? O sea, ahí ya se habla de extinción, ¿no? Una extinción por contaminación ambiental. En otros casos hemos visto la tala, ya has dicho que en cada árbol hay animalitos también, y la quema de la vegetación, eso ya es lo peor, los incendios forestales provocados por el hombre o naturales también, ¿no? Luego dice la introducción de especies exóticas que eliminan a las especies nativas. Esto también es muy importante, no es muy conocido esto. ¿De qué manera de repente traigo un animalito o una planta de otro lugar y lo introduzco, ¿no? En este hábitat nuevo y no me doy cuenta que de repente se logra, ¿no? Es un animal que logra desarrollar, tiene hijos, nietos, pero que al final ellos van a ser tantos que van a eliminar las especies que existían antes. Y ese sería un problema. Ese sería ya un problema, ¿verdad? Otro sería la falta de educación, ¿no? Que vamos a encontrar, dice, en la población, la falta de educación en la población. No conoce, no tiene conocimiento de lo que está haciendo. A ver. Vamos a ver. Aquí viene esta parte que es teórica. No sé si me alcanza el tiempo. A ver, no quiero interrumpir esto. Todavía tenemos tiempo, ¿no? No, ya se pasó el tiempo. 2 minutos, mi. Ya nos hemos pasado. Chicos, nos vemos dentro de un tiempito, ¿ya? A las 12:20 empezamos con el siguiente bloque. Cortamos aquí un ratito. Profesor, son las 12:12. ¿Cómo? Ya pues, pero entramos a las 12:20, a 12:10 deberíamos de salir. 12:10 salimos.